En este video nos fuimos directo a lo que es la montaña más alta de la provincia de Duarte, la Loma Quita Espuela, ubicada en San Francisco de Macorís, República Dominicana. La misma está a casi 1000 metros sobre el nivel del mar y en ella se encuentran diferentes hábitats, bosque tropical, especies endémicas y curiosidades como por ejemplo la historia de una señora llamada la Vieja Nena, quien vivía en la cima de esta extensa montaña. También en la cima se encuentra un mirador, aunque el mismo se encuentra en muy malas condiciones. En este video te contaremos más sobre esto. También nos encontramos un riachuelo virgen que nace en la montaña. En este video verás todo esto y mucho más. Así que no te despegues de tu pantalla, ponte cómodo porque esto apenas empieza. Mi gente, ¿cómo están todos? Espero que estén de lo mejor. Ahora estamos en camino a lo que es Quita Espuela, la cual es la montaña más alta de la provincia de Duarte, una de las montañas más altas de la República Dominicana también. Miren la casa autóctona de acá, del campo dominicano. El perrito que no quiere ladrar. Ah, no, él no quería conocer. ¿Todo bien? Saludos, ¿qué tal? Reserva Científica Loma Quita Espuela. Está el horario y todo. Y bueno, ahí está. Aquí vamos a hacer senderismo. Vamos a conocer un poco de la Loma Quita Espuela. Nosotros vamos a subir por el sendero Las Nubes, este que sale aquí. Bueno, señores, y como podrán ver, así comienza esta grandiosa aventura sobre lo que es esta expedición, llegar hasta la cúspide de la montaña. Acompáñanos en este maravilloso viaje. Vamos para llegar. Me cuenta aquí mi colega que más arriba hay una casa abandonada que también la podemos documentar y que tiene una historia peculiar. Mira. Entonces la vamos a documentar también en un rato cuando lleguemos. Acá estamos en el restaurante típico Loma Quita Espuela, aunque todavía no han abierto o no abren, eso está, está abandonado. Ok, este mango está bueno. Hemos llegado a la parada Bosque Agroforestal. Aquí tenemos unos asientos también. Silencio, escucha y observa. Mira. A 300 metros. Ahora estamos a 300 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Y sí se siente la frescura del ambiente, que a pesar de que estamos en una temporada ahora un poco calurosa, acá en la República Dominicana está haciendo bastante calor ahora, aún así se siente lo fresco acá del ambiente.
bueno, estamos con este palito. Es un truco que nos enseñó acá mi colega. Él dice que con este palo, al subir, espera, me descanso un rato. Con este palo, al subir, nos cansamos menos porque distribuimos la fuerza del cuerpo hacia las manos también. O más bien, la fuerza que ejercen los pies la repartimos con la mano también. Así nos cansamos menos. Bueno, y ahí lo tienen, ese truquito para cuando vayan a hacer senderismo. Ya tú sabes. Aquí hemos llegado a la parada Mirador Interpretativo. Discúlpenme si me escuchan hablar así, es que estoy cansado. Aquí estamos en esta parada en la cual, según el mural allí, uno interpreta lo que uno ve de manera personal. Y ahora, en 3, 2, 1, ustedes van a ver esta belleza. Miren qué bonito el paisaje. Ahí pueden ver al fondo el Valle del Cibao. Allá al fondo ven lo que es la ciudad de San Francisco de Macorís. Miren ese árbol allá al fondo. Qué inmenso el árbol. Este que ven aquí se cayó en alguna tormenta, alguna de esas lluvias que han caído. Hizo que el árbol se debilitara de sus raíces, sus cimientos. Y para abajo. Y aquí vemos la parada El Jabillo, que es este inmenso árbol que ven aquí al fondo. Ese árbol mínimo tiene que tener aquí unos 100 años, ¿verdad? Más o menos. 100 años. Eso es poco, más de ahí. Zona de amortiguamiento, Reserva Científica Loma Quita-Espuela. El árbol da para vivir. La disposición de cada paso, como este árbol de Javilla, que es un monumento natural. No dice más nada. Altura 400, yo creo que estamos a más. Pues eso es lo mismo que decía allá abajo. Vámonos. Distancia al pico, estamos a 1820 metros todavía, o sea que falta. Para llegar al pico, que es la parte más alta, todavía nos falta. A la mitad que tenemos que llegar. O sea que no hemos llegado ni siquiera a la mitad, ya ustedes pueden ver. Pero esa es la meta, vamos a ver qué tan alta está la montaña y la hermosa vista que hay allá arriba. Ustedes la van a ver con nosotros cuando lleguemos. Mira, la mata que, hoja de dragón acá. Esta mata es buena para hacer té con jagua, que es una fruta también endémica de acá, de República Dominicana, que por cierto yo le conté, ya le había contado en un video anterior, cuando anduvimos por Salcedo. En Salcedo, cuando fuimos al Museo del Hombre Taíno, ahí habían unos ejemplares de las aguas. Si quieren verlo, lo voy a estar dejando por aquí, en una de las esquinas de este video. Y bueno, ya hicimos una breve parada para almorzar. Ahí nos tomamos un juguito con pan y salami, que es un embutido de acá. Y bueno, ya vamos más o menos por la mitad del trayecto. Miren esas plantas. Juan. Señores, hemos encontrado a Tarzán. Oh, loco, si eso se desprende, ahí sí es verdad. Bien, señores, ahora acabamos de llegar a este sitio que está detrás de mí, donde vivió supuestamente la vieja nena. Ellos nos dicen que ella vivía en este mismo lugar, tenía su casa en esta zona por ahí, donde vamos a ver si encontramos algún vestigio de lo que fue su vivienda o su casa. Ella decía que le gustaba estar en esta zona fuera de la civilización, debido a que la naturaleza le proporcionaba aire puro y muchísimas cosas naturales. Correcto, entonces
Vamos a seguir, señores, y vamos a ver los vestigios. Acompáñennos. Parada Bosque Regeneración Natural. A mí me da que si la casa ha de estar en algún lado, tiene que ser allí porque ahí hay que poner el letrero. No, es que señaló para acá, muchachos. Ah. Además, recuerda que posiblemente hubiese sido una casa de madera. Espérate, este dato está interesante. En esta zona podemos encontrar 5 tipos de vegetación primaria y 3 tipos de vegetación secundaria. Esta última ubicada en zona alterada. Aquí nos encontramos con una vegetación avanzada. Oye, aquí estamos en zona de vegetación avanzada. ¿Sabes qué es lo que significa eso? Que tú no me estás creyendo lo que te estoy diciendo, que eso es un fósil viviente. Esa mata es un fósil viviente. Lo que no ¿Te parece el hecho? Ajá, ese es el nombre. Pero entonces hay un problema. La señora sí vivió aquí, no pudo construir En madera fue que construyó seguro. en madera, sí. Pero entonces no queda nada de eso. Es que esa es la mejor posición para una casa. Ahora estamos llegando casi a la cima. Ya estamos a 600 metros de altura. 600 metros sobre el nivel del mar. Aquí hemos llegado a la caseta que queda exactamente a la mitad de la montaña. Entonces aquí vemos un baño para los que quieran venir a orinar. Si les da el deseo de orinar o de hacer otra necesidad, vienen aquí. Ahí orinan. Hacen del 2. Ahora es que la cosa se pone fuerte. Vamos a intentar subir ese sendero que ven ahí, que está bien empinado. Ahora es que la cosa se pone fuerte. Vamos a ir subiendo al pasito, sin prisa. Y bueno, aquí pueden ver esas matas, esos árboles altos que ven. Son lo que llaman o lo que denominan fósil viviente. O sea, son plantas antiguas, muy antiguas, que aún preservan la misma forma y la misma estructura a pesar del tiempo. O sea, pueden pasar literal millones de años y esa mata se ha mantenido igual desde esos tiempos, sin alteración o con alteración mínima. Por eso se denomina fósil viviente. Esa clasificación también está en animales. Por ejemplo, el tiburón blanco es un fósil viviente. La ballena azul. ¡Wow! Miren qué arcochado está esto. Como todo rebota. Mira, a ver. ¡Wow! Como una esponja. ¿Tú sabes lo que significa eso? Cuando llueve aquí, el agua no se acumula. La tierra se la traga automáticamente. Tú tienes que pasar para acá para que tú veas lo que yo te estoy diciendo. Y bueno, como pueden ver, aquí estamos a 775 metros de distancia del pico. O sea, el pico es la parte más alta de la loma o la montaña. O sea que estamos llegando. Ya falta poquito ya. Ahora vamos a investigar a ver que hay un riachuelo acá. O sea, es un pequeño río que sale de la montaña. Y vamos a verlo y ver sus aguas. Me caí. El tipo, loco. Vale. Bueno, ahí me ensucié.
Pero nada, estamos bien, gente. Estamos todos bien. Nada que lamentar. Y bueno, como ven, hemos llegado al riachuelo. Miren qué bonito está esto. Pura la naturaleza. Todo puro, natural. Una bendición de Dios. Una bendición caída del cielo. Y bueno, ya estamos llegando a la cima. Ya falta poco, falta poquito. Estamos casi llegando. Y miren qué bonito se ve todo esto aquí. Mira cómo se distorsiona. Es como si hubiéramos llegado a la jungla en tiempos de Cristóbal Colón. O sea, esto es un lugar virgen. Esto aquí no llega la mano del hombre a dañar nada. Esto está protegido por el Estado dominicano. O sea, esto es una reserva científica. Por eso pueden ver que todo se mantiene natural. Todo natural, como Dios lo creó. Y aquí podemos ver que ya estamos a 750 metros. El Pipo falta así un poco. Dice, respira, descansa. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a respirar, a descansar un rato para continuar. Allá al fondo vemos el cacao cimarrón. Dice algo más, pero no se logra ver. Sloanea verteroana. Me imagino que es el nombre científico. Y es esa mata que ven atrás. Se ve que es bien vieja esa mata. Esa es la mata de cacao más alta que yo he visto. Se ve que tiene muchos años ahí. Y bueno, como ven, estamos full de cansados. O sea, cansados, pero vale la pena. Este trayecto ha valido la pena. Y más con semejante belleza. Miren cómo es todo, este alrededor, todo full naturaleza. Naturaleza pura. Pueden escuchar al fondo los pajaritos. Quisiera toparme con uno para tomar una foto, pero es como que están escondidos entre los árboles. Oye eso. Pueden ver la variedad que hay aquí. Especies primarias, ¿sabe qué es eso? Mira que son árboles antiguos. Mira qué forma tiene eso. Wow. Esa forma, ¿ves? Wow, sí. Ven a ver de este lado. Mira esa forma de ballena. Sí. Wow. Miren lo alto que es ese árbol. Que no dice qué es. Y ahora hemos llegado a la parada especies primarias. O sea, en toda esta área, todo lo que vemos aquí son árboles antiguos. Podemos ver que algunos ya han muerto. Aquí vemos este, ya por los años. Normalmente se está disolviendo. Anterior estábamos viendo cómo la arena estaba cargada de minerales y ahora lo que vemos es puro barro. Miren cómo está eso. Eso es puro barro. Miren. ¿Cuál es la planta que tú dices? Esa que creció ahí. Oh, sí, esa. Eso yo lo he visto en casa de... No, eso no es bromelia. Parece yo no sé si es bromelia. Tú estás bromeando, ¿verdad? No. Puede ser una... Mira cómo tiene esa puya.
Indígena. Sí, mira, tiene una puya increíble. Formación indígena, ¿tú crees? Y no obstante, mira el peso de ese palo. Pesa. Wow, sí. Tú ves, Qué raro. tiene un peso fuerte. Sácala, Jesús Cristo. Y bueno, como ven, ya estamos llegando. Falta poco. Casi llegando. Como unos 100 metros, ¿verdad? Más o menos. Nublado ya. ¿Eh? Esto es bosque nublado, ya fue lo último ya para la... Ajá. Parada Bosque Nublado. Mejor, hay que echarlo para atrás que va a dañar este. Y estamos a 347 metros del pico o de la cima. Miren acá este árbol cómo se ha caído y miren el musgo que le están haciendo. Wow. Esa mata tiene pelito. Esa Sí. tiene que ser de la primaria que mencionan. Ahora, hay un animalito aquí, sí. ¿Sabe cómo se llama? Mosquito. Eso no es un animal. Un insecto. ¿Qué significa eso? No pase. Ah, peligro. Eso está en la plazoleta. Ujú. Ya te dije que llegó. Ya. Y bueno, ya por fin hemos llegado a la cima. Aleluya. Entonces, acá estamos, según Natanael, ya en la cima, la parte más alta de la montaña. Ya por fin hemos llegado, ya estamos aquí. Solo nos queda caminar hasta allá arriba donde se ve eso blanco, que es una carpa. Ok. Esa es la llegada final. Te voy a decir ya El punto final. Lo último de la montaña. Ya estamos aquí, señores, ya hemos llegado. Bueno, ahí lo tiene. Ya por fin. Aleluya. Wow, bien elevado que está esto. Y eso que esta loma está en el puesto quinto o sexto más o menos de las montañas más altas de acá de República Dominicana. O sea que hay montañas que están mucho más elevadas que esta. Y ya pueden ver lo alto que es. Estamos más o menos a unos 900 metros de altura más o menos. Y aquí vemos la carpa. ¿Esta es la estructura que tú dices? Sí. Ok. Vamos a hablar ahora. Sí, se ve bien deteriorada. Sí. Señores, esto que ustedes pueden apreciar aquí arriba, esto es casi, por decirlo de una manera, el obelisco de aquí. Esto lo trajeron, según cuentan los lugareños, en helicóptero y fue anclado aquí, en esta zona. Desde allá arriba podemos apreciar todo lo que es San Francisco de Macorís y las zonas aledañas que le rodean. Es una vista panorámica impresionante. Vamos a ver si podemos subir. Bueno, ahí vamos. Pero vamos a hacer un pequeño descanso antes de pequeño receso. Nos vamos a tomar lo que queda del juguito que trajimos, pancito ahí, almorzamos heavy y entonces subimos. Bueno, ahí lo pueden ver que estamos a 982 metros sobre el nivel del mar. O sea, casi exactamente como les había contado. Bueno, estamos en la parte más alta de esta montaña. O loma, como le decimos acá.
Vi los sistemas de que ve, ya esa escalera está doble B, se inclinó hacia allá. Sí. Pero que no estaba así, ve, eso estaba más inclinado para acá. Sí. Bueno. Además, tú estás con un equipo también. Sí, es verdad. Ve, y eso perdió la fuerza, eso. Eso está desgranado, eso se va desgranado. ¿Tú ves esa mata? Qué antigua es. Esa mata tiene que tener unos años cómodos. ¿Cómo cuánto tú le pones? ¿300 años? ¿O 400 años? 400. Intentaron subir la torre para ver todo desde arriba, pero es que está tan oxidada y es un tanto peligroso. Así que esta fue nuestra nueva aventura. Para más viajes y entretenimiento, te invito a dar clic al siguiente video.